En México ya estamos en temporada de pan de muerto y es que desde octubre comenzamos a consumirlo con un chocolatito bien caliente. Y creo que se los había dicho, pero este pan es uno de mis favoritos y es por ello que no podía faltar este año y se los comparto en diferentes presentaciones que espero les gusten mucho. Acompáñenme a ver la receta. Comencemos con el prefermento, por lo que ya en este recipiente agregaré 7 gramos de levadura seca de panadería y luego de 500 gramos de harina de fuerza que tengo en este bol y que puede ser también harina de todo uso, tomamos de unas 2 a 3 cucharadas en este momento, lo demás lo utilizaremos más adelante. Por ahora te muestro que aquí tengo 115 gramos de leche tibia y solo vamos a vaciar la mitad, poco más de la mitad para nuestro prefermento. Lo demás lo estaremos utilizando más adelante para nuestra masa. Así que nada, mezclamos a incorporar todo muy bien. Y aquí que no se olvide que de 90 gramos de azúcar que estaremos utilizando tomaremos solo una cucharada por el momento para el prefermento y seguiremos mezclando a integrar muy bien para después dejar reposar a que doble o triplique en volumen. Esto tomará de unos 10 a 15 minutos. Pasado ese tiempo mezclemos el resto de la harina con 7 gramos de sal. Y mientras hago esto te comento que encontrarás también los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Pero bueno, hagamos un pozo en el centro de la harina en donde vamos a ir vaciando los ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que, como puedes notar, ha triplicado en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclemos un poco y agreguemos todo. Ya saben que yo no dejo nada en la jarrita, me ayudo con el miserable o espátula para retirarlo. Ok, ahora añadiremos 3 huevos. Es el equivalente a 150 gramos de líquidos y vamos a batirlos un poco solo para poder integrarlos mucho mejor con los demás ingredientes. Así que a mezclar y mezclar antes de incorporar. Y para que este pan tenga un sabor muy rico, agregaremos la ralladura de una naranja dulce, una naranja grandecita y recuerda bien lavada y sin pasar por la parte blanca el rallador porque dicen que amarga y yo la verdad es que no quiero que lo compruebes. En fin, una vez terminamos con la ralladura, añadiremos el resto del azúcar seguida por 10 gramos de azúcar vainillada, que si no la consigues la puedes omitir y en este caso sustituyes por 10 gramos más de azúcar. Por el sabor no te preocupes, ya que además agregaremos 50 gramos de jugo de la naranja que rallamos hace un momento. Mezclemos a incorporar todo muy bien para después ir integrando la harina a combinar con los líquidos y al mismo tiempo vamos a ir vaciando el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Recuerda que esto lo hacemos porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de líquidos. Algunas necesitan menos o algunas otras un poco más. Por ello es importante terminar de formar la masa con las manos para así sentirla. Debe de quedarte una masa húmeda y pegajosa. Si la sientes seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Mientras hago esto aprovecho para preguntarte ¿cuál es tu pan favorito? Ese que si vas a la panadería siempre lo escoges. ¿Qué te está pareciendo este pan? Si te gusta el resultado te invito a que te suscribas al canal, pues ya tenemos muchas recetas que pueden ayudarte. Pero bueno, continuemos. Aquí yo ya la veo muy bien, aún no se ha incorporado del todo la harina, pero bueno, no importa, la voy a retirar en este momento del bol y comenzaré a amasarla. Y como aún siento que está como durita la masa, pues le voy a terminar de añadir la leche. Ya saben, de poquito en poquito porque no quiero o no queremos pasarnos. Y ya que la siento manejable, bueno, pues voy a seguir amasando por unos 5 minutos aproximadamente o hasta que esta masa ya no se vea tan rugosa. Fíjate lo fácil que es como si estuviéramos lavando ropa a mano, que la verdad no soy fan, pero sí de amasar porque se siente más bonito. Pero bueno, ya lista, la aplastamos un poco y agregaremos las grasas. Yo esta vez usaré 120 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 30 gramos de aceite vegetal neutro. Pero ya sabes que puedes utilizar solamente 150 gramos de mantequilla si lo deseas, que está cortada en cubitos porque vamos a ir
incorporándola por partes. Comenzamos con unos 20 a 30 gramos y ya que la hemos integrado, agregamos otros 20 a 30 gramos más y así hasta terminarla. Ya que terminemos con la mantequilla, es momento de añadir los 30 gramos de aceite y lo haremos de una sola vez porque es poquita cantidad e igual con nuestras manos vamos a ir integrando muy bien. Por cierto, sé que por ahí puedes llegarte a preguntar por qué uso aceite. Bueno, yo lo hago porque siento que así el pan se mantiene con una mejor consistencia por más tiempo, pues le da más humedad al pan. Es lo mismo que hago con los pasteles y no te preocupes que tu pan quedará igual de rico y tendrá el sabor de la mantequilla porque por eso es que utilizamos pues poquito aceite. Ahora en este punto tu masa se sentirá bastante aguada. Si te llegas a desesperar, lo que yo te recomiendo es que la cubras con el bol y la dejes reposar unos 20 minutos. Yo la verdad es que sigo amasando. Primero golpeando la masa contra la mesa, recogiendo y doblando sobre sí misma como te muestro en el video. Y ya que puedo, entonces continúo empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. El caso es amasar de unos 20 a 25 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. Puede que te lleve más tiempo y esto pues tiene que ver con la harina que uses y tu destreza al amasar. Solo no te desesperes, tú disfruta el proceso de amasado. Yo la verdad que aquí ya veo muy bien la masa, que por cierto también huele muy rica. Formaré una bolita e iré por el bol, al cual le voy a untar un poco de aceite para que así la masa no se pegue, la cual colocaré dentro en este momento y también le voy a untar un poco de aceite para que así no se seque. Pues lo que sigue es cubrirla con papel film o con algún trapito que tengas en casa y dejarla reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas, pero sí que te recomiendo dejarla cerca de un lugar cálido para que así doble su tamaño en menos tiempo. A 25 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Para revisar si ya está lista, puedes tocar la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Así que la retiramos del recipiente, la colocamos en una superficie limpia y la doblamos suavemente para remover las burbujas de aire que se han formado. Cortamos una pequeña porción de la masa que puedes pesar, deben ser 125 gramos. La dejaremos a un lado por un momento y formamos otra vez una bolita que dividiremos primero en 2 porciones. Luego cortaremos cada porción por la mitad como te muestro en el video y otra vez para que en total te queden 8 piezas de un tamaño similar que si quieres pesar deben estar entre 108 a 110 gramos cada una. Y claro que con esta cantidad de masa pueden salir de unos 2, 4, 6 hasta 8 porciones individuales que son las que yo estoy haciendo. Tomamos la primera pieza y vamos doblando sobre sí misma como te muestro en el video. Volteamos y boleamos a que quede una bolita muy bonita e iremos colocando en un molde con papel para hornear e iremos repitiendo este mismo procedimiento hasta terminar con todas las porciones. Te recuerdo que si no quieres o si no tienes papel para hornear, simplemente engrasa y enharina ligeramente el molde que vayas a utilizar. Y como puedes ver, formar la base de estos panecillos es de lo más sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a cubrir solo por un momento y con la masa que cortamos y reservamos hace un momento, pues haremos los huesitos. Que como queremos que no esponjen mucho, más bien queremos que conserven su forma, pues les vamos a agregar unos 5 gramos, aproximadamente una media cucharada de harina e iremos incorporando muy bien como te muestro en el video. Yo aquí le había añadido 10 gramos, lo que es una cucharada, pero como puedes notar, pues retiré parte porque sentía que la masa estaba quedando como muy seca. Entonces por eso te comento que son 5 gramos o una media cucharada aproximadamente. En fin, formamos una bolita y vamos a ir dividiendo nuestra masa primero por la mitad y otra vez hasta obtener 16 porciones de un tamaño muy similar.
Esto porque esta vez yo decidí no ponerles la cabecita, pues son panes individuales y quise hacerlos como de panadería, pero si quieres ponerles la cabecita, entonces vas a necesitar 150 gramos de la masa y la deberás dividir en 24 porciones. Y ahora viene lo más divertido, formar los huesitos, tan fácil como tomar una de las piezas y estirarla a formar una barrita larga. Verás que es muy sencillo. Ya que la tengas lista, sigue estirando, presionando y al mismo tiempo abriendo tus dedos, como puedes ver en el video, para que así quede con la forma de un huesito, el cual debemos colocar sobre el pan. Y haremos exactamente lo mismo con el siguiente, que colocaremos por encima formando una cruz. Estiramos un poco de ser necesario y presionamos el centro. Si le colocas la cabecita, pues va ahí en el centro que presionamos. Y bueno, pues vamos a repetir este procedimiento hasta terminar. La verdad que es tan divertido que puedes invitar a quien esté por ahí contigo para hacerlos más rápido. Al inicio puedes llegar a pensar que es complicado, pero conforme vas haciéndolos, mejor te van a ir quedando. Y bueno, tampoco es que deban ser perfectos. Ok, aquí yo ya los tengo listos, así que los voy a cubrir con un trapo ligeramente húmedo. También puedes utilizar papel film y los vamos a dejar reposar a que doblen su tamaño. Y unos 10 a 15 minutos antes de hornearlos, enciende tu horno a 180 grados centígrados. Los míos doblaron su tamaño en 50 minutos. Recuerda que puedes revisarlos con la yema de tus dedos antes de llevarlos a hornear para verificar que ya están listos. Ahora, como ves, a algunos los voy a estar barnizando con una mezcla de huevo y leche. ¿Por qué? Bueno, porque les voy a colocar a estos solo ajonjolí y quiero que se pegue a ellos, y si no los barnizo, pues el ajonjolí no se va a adherir. Y solo le voy a colocar a 2 panes porque te voy a compartir varias formas de presentarlos y que se vean bonitos y antojables. Ya tú decides al final cuál es la que te gusta más. Y bueno, pues ahora sí, el horno ya debe estar a 180 grados centígrados, así que los vamos a llevar a hornear por unos 15 a 20 minutos o hasta que los veas doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Puedes revisar si están listos tocándolos y deben sonar hueco, o también puedes insertarles un palillo que debe salir limpio. Ahora mis panes estuvieron listos en exactamente 18 minutos. Al sacarlos vamos a dejarlos solo por unos 5 minutos en el molde a que enfríen ligeramente. Y mira qué lindos que se ven los de ajonjolí. Están bien doraditos y se ven como brillositos. Los otros también quedan muy bonitos, igual bien doraditos. Pero bueno, vamos a ir transfiriéndolos a una rejilla y mientras están en la rejilla nos vamos a derretir un poco de mantequilla para así decorar los que nos hagan falta. A los de ajonjolí en este momento ya les puedes poner un poquitito de mantequilla derretida para que se vean aún más brillositos, pero ya están listos. Ahora nos vamos a la siguiente opción, que es el pan de muerto tradicional. Para ello le vamos a untar mantequilla por todos lados como te muestro en el video y les vamos a poner azúcar normal, que igual si quieres puedes combinarla con un poquitito de canela molida, que fue lo que yo hice, y esto nada más porque ya tenía de una receta anterior un poco de azúcar con canela. Y listo, así nuestro pan de muerto tradicional. Vámonos a preparar la otra opción. Igual le vamos a untar bastantita mantequilla sobre toda la superficie del pan y ahora vamos a cubrirlo con una mezcla de azúcar y chocolate rallado. De preferencia usa el chocolate de tableta. Yo uso una marca oaxaqueña que se conoce como Mayordomo, pero utiliza el que tú tengas en casa. De verdad de que queda muy rico también así tu pan. Y además se ve muy bonito con esa combinación del chocolate con azúcar. Por último vamos a sumergirlo en chocolate derretido, a cubrir solo la parte de arriba para que se vea más lindo, pero bueno, también puedes cubrirlo completamente con el chocolate, porque también los he visto así. Y antes de que se vaya a secar el chocolate, pues le vamos a poner por encima chispas o trocitos del chocolate que más te guste. Y claro, para derretir puedes utilizar cualquier chocolate que a ti te guste, semi amargo o chocolate con leche también sin ningún problema.
Ahora, ya he visto panes que rellenan desde antes de hornearlos. Pero lo que yo te sugiero es que ya horneados así como están, los cortes por la mitad como si fuera un sándwich y entonces ya los rellenes con lo que más te guste, ya sea nata, crema batida, crema pastelera, no sé, lo que a ti más te guste. Y seguro que quedarán deliciosos. Bueno, esa es la opción que yo te doy y es como a mí me gustan, pero bueno, ya es cosa de que tú decidas. Puedes incluso rellenarlos desde antes de hornear si lo deseas. Mira nada más lo suaves que quedan y están muy esponjositos. ¿Qué decirte del sabor que tienen con la naranja? De verdad de que a mí me encantan así, pues la naranja combina con todo y les da un sabor dulcecito e inigualable. Y si quizá me digas que les faltó el agua de azahar. Si a ti te gusta, pues agregársela a la masa, es lo tradicional. Pero yo la verdad es que no soy fan del sabor que le da, cuestión de gustos, es tu pan y si a ti te gusta con el agua de azahar, puedes utilizarla sin ningún problema. Pero bueno, espero que esta receta te ayude y guste mucho. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo y a ti por ver el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.